El camino del saber científico siempre ha sido compartido. La ciencia ha caminado a través de los años acompañada de la palabra. La narrativa nos ha ayudado a conocer nuevas perspectivas del mundo que nos rodea. Es por eso que aquí comienza Entre verbos y protones, desde la narrativa a la ciencia. Hola, hola, muy buenas tardes a todas y todos. Estamos llegando a este cuarto capítulo de Entre Verbos y Protones. Saludamos a Rodrigo ahí que nos acompaña. Bien, tranqui. Ha sido una buena semana. Han habido de todo un poco. Pero ya estamos, estoy contento. Estamos ya en nuestro cuarto capítulo de este programa real que estamos sacando adelante junto a Radio Comunitaria Norte Grande. Así ya son 4 capítulos donde hemos ido problematizando, hemos ido reflexionando sobre ciertas temáticas relacionadas siempre a la narrativa, a la ciencia, cómo pueden dialogar, cómo a pesar de ir por carriles diferentes, tienen de pronto objetivos similares. Eso es lo que hemos tratado de ir haciendo, de poder democratizar un poco el conocimiento y llevar este diálogo a un nivel de reflexión que nos permita poder dialogar sobre aquello. Así es importante poder de repente estos mundos que parecen un poco distantes, verlos confluir y ver cómo encontramos relaciones, cómo encontramos paralelos y podemos encontrar diálogos que al final hacen que esta conversación se vaya enriqueciendo, se vaya nutriendo. Justamente, es importante primero aclarar ¿sí? Lo que refiere al objetivo también que tenemos con este programa, que apunta siempre a poder dialogar en torno a la ciencia y el mito, no quitándole validez a ninguno de los dos, entendiendo que corren por caminos distintos, que tienen propósitos entre ellos que son distintos, pero que confluyen en algo súper importante que es el explicar, ¿sí? El explicar cosas. La ciencia sí nos explica cosas, el mito también nos explica cosas. ¿Ya? Más allá de la veracidad que tenga el mito, hay algo que nos está explicando, que nos está diciendo. Entonces eso es lo importante, su carácter histórico, lo importante de su carácter histórico, el mito, desde el inicio, entregándonos el saber en sí, el saber que ellos tenían como opción, el que ellos podían acceder en este contexto y al que ellos también transmitían de generación en generación, más allá de lo veraz que pueda ser, ¿sí? Sí, y en ese sentido el mito yo pienso como herramienta discursiva, ¿sí? Como herramienta discursiva para compartir a otros acerca de, en este caso, elementos o preguntas que tenían acerca del mundo y el poder que tenía de ser escuchado, ser transmitido y ser replicado y por sobre todo aprendido. Justamente que es una interpretación del mundo que observaban, es una interpretación de lo que ellos veían, de lo que ellos se acercaban un poco a lo que nosotros denominamos en el primer capítulo de hecho como protociencia, ¿cierto? Protociencia en el sentido de que ellos trataban de explicar el mundo, como lo hace la ciencia hoy, con los recursos que tenían, ¿sí? Con sus propias herramientas, exacto. Y por eso lo histórico y lo importante de eso. Exacto. Y por eso es que hoy día traemos y llegamos a este cuarto capítulo con mito y ciencia, separados, pero no divorciados. Justamente. Ese es nuestro cuarto capítulo ya, contentos, como decíamos, de poder llegar a este cuarto capítulo, de poder ir de a poquito pavimentando un camino en el que podemos dialogar sobre estos temas. Agradecemos a la gente que nos sigue en Instagram, que nos ha comentado, que nos ha compartido también, porque eso ayuda obviamente a generar este debate que nosotros buscamos también en este programa. Por ahí han salido buenos comentarios, han llegado también mensajes, se ha compartido, le han dado me gusta a nuestras publicaciones. Ayer justamente hablábamos si considerábamos que el mito es una mentira o no. Desde nuestro punto de vista, más que una mentira es una reinterpretación, es una mirada distinta, es un acercamiento. Nosotros nos quedamos más que nada con este aspecto narrativo que de pronto tiene el mito para explicar ciertas cosas. Nosotros queremos también tomar estos elementos narrativos que nos provee el mito para poder democratizar la ciencia. Entonces acercar la ciencia a otras personas, acercar la ciencia a todas y todos mediante la estructura o la metodología narrativa, ¿sí? Que presenta el mito, que no tiene nada que ver con el cuento, ¿sí? Otra cosa distinta. Sí, así es. Entonces, en ese sentido hoy día traemos este tema de conversación, mito y ciencia. Consideramos a priori que están separados. Caminan por carriles distintos. Hemos estado conversando
en otros capítulos, que tienen propósitos distintos, tienen metodologías, formas ciertas de responderse sus preguntas de manera distinta. ¿Por qué llueve? ¿Por qué sale el sol? Bueno, en algún momento pueblos, culturas recurrieron a explicaciones divinas, con características mitológicas, algunas más fantasiosas, radicadas en el imaginario colectivo de todas esas culturas. Justamente porque lo que hace el mito en realidad es explicar desde la imaginación y no de la razón. Entonces ahí hay un tema muy importante. Lo que busca no es presentar la verdad como tal, ¿sí? El mito no es la búsqueda, o quizás el acercamiento a la verdad, pero no lo busca explicándolo desde la razón, sino que desde la imaginación, como un acercamiento desde su cultura, desde su contexto. Entonces, ahí, claro, nosotros entendemos que está separado, porque lo que hace la ciencia es lo contrario, ¿no? La búsqueda de la verdad a través de evidencias. De alguna manera, claro, el mito podríamos situarlo en su propia metodología desde un camino más subjetivo, Justamente. que responde a la propia conformación de determinados grupos de personas, determinadas culturas, mientras que la ciencia ha intentado desarrollar métodos, ¿cierto?, que le permiten responder a preguntas científicas con cierto grado de consenso que vamos a llamar objetividad. Justamente. Y por eso igual no quitarle el carácter histórico, porque es súper importante el carácter histórico que tiene el mito. El cómo al ser traspasado de generación en generación lo ha ido llevando a entregarle una interpretación distinta. Y que muchas culturas, nosotros entendemos que hasta los días de hoy siguen replicando esta misma interpretación del mundo, ¿sí? Sí, y en muchos casos personas usan el mito, la explicación mítica, por así decirlo, y la explicación científica como elementos paralelos, ¿cierto? Una explicación y otra es otra, y terminan usándola y haciendo la práctica. En ese sentido, entonces, creemos que, o consideramos más bien, que el mito y la ciencia están separados, pero no están divorciados, fíjate. Exactamente. Hay algo que nos une. Todavía no han ido al tribunal de familia a firmar ahí el contrato. Cuesta ¿eh? en Chile también. Sí, Yo cuesta. creo Sí, es que hay Pero por hartos ahí va la casos que cosa. se están resolviendo, sobre todo ahora con la pensión alimenticia. Sí, claro, con la última ley que salió. Sí, un están poquito llenos los corazón. tribunales, claro, Yo creo que, claro, está la fila muy llena como para ir para resolver divorcios a todavía. divorciarse. Oye, pero no, divorciados no, porque en última instancia consideramos que al final, como yo lo veo finalmente, el mito nace, o la respuesta mítica nace a partir de una pregunta de algo que yo observo. O sea, es una pregunta en cierto sentido con fines de indagación, Claro. que finalmente se responde desde otro lugar, ¿cierto? Con otros métodos, desde otro, por así decirlo, conocimientos previos. Y la ciencia también intenta responder preguntas sobre el mundo que nos rodea, pero con sus propios métodos. Por eso yo creo que en última instancia buscan lo mismo. Justamente, en esa búsqueda, como lo publicábamos también ayer, es justamente la explicación a algo, el carácter didáctico que podríamos hablar, que también hoy día en este capítulo va a ser necesario de plantear, el carácter didáctico que tiene, el carácter pedagógico. O sea, la ciencia también es pedagógica, desde sus evidencias. El mito también lo es, desde su explicación, desde su metodología narrativa. No es un cuento, porque el cuento lo que busca es un fin estético, busca entretener, pero el mito busca también explicar, y esa es la gran diferencia entre el cuento y el mito, ¿cierto? Y la similitud está ahí. La metodología científica, la ciencia en sí, también intenta explicarte algo a través de evidencia, a través de pruebas. El mito también lo hace a través de la imaginación, ¿sí? Entonces ahí es el punto en común que nosotros encontramos y con el que vamos a comenzar también nuestra primera sección, que se denomina como un canto para alcanzar las estrellas. Así es. Los mitos nos han acompañado desde siempre, están con nosotros. Vimos en algunos momentos que son con la cultura. ¿Sí? Se han ido desarrollando a través de la cultura. Mira, te quería compartir un mito de la India. Vamos. Sí, un mito cosmogónico que ustedes pueden encontrar en los textos Vedas del hinduismo. Entonces, no había ni ser ni no ser. No existía el aire, ni el cielo que está más allá. ¿Quién envolvía todas las cosas? ¿Dónde? ¿Para proteger qué? Y había agua allí, en la insondable profundidad. La muerte no existía, ni había vida inmortal.
No había allí señal alguna para separar el día y la noche. Solo el uno, sin aliento. Respiraba por su naturaleza inherente. Aparte de esto, no había nada, nada en absoluto. Había tinieblas. Al principio, sin marcas distintivas. Todo era agua oculta en las tinieblas. ¿Cuánto existía entonces? Era un vacío sin forma. Por la fuerza del calor, esta unidad llegó a ser. Luego en el comienzo creció el deseo, la primera semilla y germen del pensamiento. Maravilloso. Ahí encontramos entonces una explicación que, como decimos, es desde la imaginación, es desde las características narrativas, es desde las características poéticas también, es desde los elementos poéticos, desde los recursos poéticos, la metáfora, ¿cierto? Que está puesta también ahí. Y nos trae a colación algo súper importante, que es el inicio de nuestro mundo, ¿sí? El mito de la creación, por decirlo así. Claro, ¿cómo llegó este universo a ser? Claro. Sí, todo lo que vemos y nos rodea, ¿cómo llegó a ser? Y hay un intento, ¿cierto?, desde el hinduismo por encontrar una explicación finalmente a lo que se observa, esa pregunta que parece que nos acompaña desde siempre. Y que de pronto nosotros decimos, oye, pero es una cultura súper desconocida, ¿cierto? Es una cultura que está muy lejos a lo que nosotros conocemos como seres occidentales. Sí. Como es de esta cultura occidental que nos ha traído, ¿cierto? Que pareciera ser como muy rimbombante y de pronto como muy explicativa de las cosas, pero acá en este mito también nos explica algo muy similar, como si fuera algo muy común para nosotros, como si culturalmente estuviéramos muy cerca. Y yo creo que justamente me da la impresión a mí, cuando uno revisa relatos cosmogónicos, es decir, relatos sobre la creación del universo, uno encuentra ciertas similitudes, por ejemplo, en el relato del mito, por ejemplo, de la creación desde el punto de vista judeocristiano. Puedes encontrar otros relatos, por ejemplo, en los pueblos precolombinos, que te vas a encontrar como ciertas similitudes con esta idea de unicidad o esta idea de caos al comienzo, Eso es esta muy idea importante, sí. de desorden o caos para después pasar a un estado un poco más ordenado. Hay como que se repite un patrón en ese tipo de narraciones. Justamente, y ahí en ese mismo caos que denominamos, en esa misma explosión, que es cierto que igual la ciencia ha tratado de explicarse y que tiene su evidencia, ¿cierto? Su evidencia de cómo esto fluyó, de cierta manera. Y que no está tan lejana a lo que pueden decir los mitos, piensa que lo precedían, ¿cierto? Entonces, el acercamiento, me imagino yo, que igual deviene de este carácter histórico que han otorgado los mitos. Desde lo que nosotros conocemos como América, también hay un libro que me encanta que se llama El Cántico Cósmico, que es de Ernesto Cardenal, y que lo vamos a recomendar ahí, también lo vamos a subir a la página, y que nos dice en su primer canto, porque estos son cantos así como lo hacía también la cultura griega con sus cantos y cómo nos trajo a nosotros el mito, los mitos que conocemos, la historia generalmente de Homero, la Odisea, la Ilíada, que eran cantos que lo que buscaban en realidad era conectar a las personas con la historia de su pueblo. En este caso nos trae y toma estos recursos Ernesto Cardenal, un poeta bastante contemporáneo por lo demás, nicaragüense, toma estos recursos para elaborar su propio cántico cósmico, ¿sí? Entonces voy a leer un fragmento que se llama justamente el Big Bang, que es lo que nosotros hemos planteado acá, y que dice: en el principio no había nada, ni espacio ni tiempo, el universo entero concentrado en el espacio del núcleo de un átomo, y antes aún menos, mucho menor que un protón, y aún menos todavía un infinitamente denso punto matemático, y fue el Big Bang la gran explosión, el universo sometido a relaciones de incertidumbre, su radio de curvatura indeterminado, su geometría imprecisa, con el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, geometría esférica en su conjunto pero no en su detalle, como cualquier patata o papa indecisamente redonda, imprecisa y cambiando además constantemente de imprecisión, toda en una loca agitación. Era la era cuántica del universo, periodo en el que nada era seguro. Aún las constantes de la naturaleza fluctuantes, indeterminadas, esto es, verdaderas conjeturas del dominio de lo posible, protones, neutrones y electrones eran completamente banales.
estaba justificado decir que en el principio la materia se encontraba completamente desintegrada. Interesante ahí ese cántico de Ernesto Cabral, porque él toma elementos del modelo cosmológico actual, de lo que sabemos para finalmente hacer como una fusión entre ciertos datos que ya se conocen sobre el modelo actual y finalmente toda esta poética, porque al final siento que como que romantiza también mucho ese momento que al final de una u otra manera ha redundado en que estemos aquí grabando este capítulo de hoy. Justamente, y logra acercarse también, o sea, lo que hace aquí es llevar este carácter científico a una poética que logra acercarse y provocar también una sensación más de persuasión, ¿cierto? Más que convencimiento, lo que busca es persuadir a los lectores sobre un hecho que es el Big Bang, que nosotros entendemos como el inicio, poéticamente, claro. Sí, de hecho, cuando pienso en estos dos relatos, y trato de llevarlos un poco hacia la explicación científica que podemos tener, es interesante cómo estos dos relatos apuntan, el primero puntualmente a un inicio, ¿cierto? En donde no había nada, ¿sí? Como decir, no había más que una esencia de algo. Y finalmente, cuando pensamos en el Big Bang, lo que entendemos de este modelo cosmológico es que en el inicio no había ni espacio ni tiempo. ¿Sí? Es como que el espacio-tiempo, es decir, por así decirlo, si tenemos una caja de zapatos, los zapatos, que serían de alguna manera la materia y la radiación, y la caja de zapatos sería lo que contiene eso, todo eso no estaba. Claro, no había ni siquiera... Claro, y comienza a desarrollarse, no tiene sentido hablar de que había algo, sino que comienza a desarrollarse en ese momento. Y es interesante cómo eso empieza a dar curso al desarrollo de otras cosas, por supuesto, al desarrollo obviamente de los átomos, al desarrollo finalmente de la materia y al desarrollo de las galaxias y todo lo que vemos. Entonces, es interesante cómo uno puede encontrar esa idea de unicidad, esa idea de comienzo de alguna manera, en entonces estos modelos cosmológicos, que sí, por supuesto, hay que entender que cuando uno empieza a analizar el modelo cosmológico actual y empieza a entender esta idea de que todo estaba totalmente denso, había un punto muy denso, es importante hacer hincapié en que, claro, las ecuaciones muestran que había un punto infinito de densidad. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Que no tenemos certidumbre de realmente qué pasó ahí, ¿cachai? Porque, la ciencia lo claro, porque cuando llegamos a esos puntos de infinitud, las ecuaciones que actualmente modelan finalmente el cómo entendemos el desarrollo de las galaxias y el avance del universo ya no funcionan, son como llegan como a su límite. Entonces ahí como que nos seguimos todavía con la pregunta de qué hay atrás, ¿o no? Y desde ese sentido también ambos poemas, ambos relatos, porque son en realidad cantos y son mitos de cierta manera, más allá de que tengan estructuras distintas, nos llevan a preguntarnos sobre lo mismo. ¿Qué había antes de eso? ¿Sí? Que la ciencia también se lo está preguntando todavía. Entonces eso nos lleva a formar también este sistema solar que lo conocemos hoy día, ¿sí? Este sistema solar que lo vamos a acompañar con una canción de nuestro amigo Freddy Góngora que se llama justamente Sistema Solar. Seguimos aquí en Entre Verbos y Protones. Oh no no, yeah, yeah, oh, oh. Oh no 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 no, yeah 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 yeah, oh 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 oh, yeah yeah yeah. Acá te lo tengo que contar, mis amigos ya no aguantan más, dicen que ya no soy el mismo, que me cambiaron, no sé si es verdad. ¿Cómo es que iba a enamorar o no? ¿Cómo es que iba a dejar de tomar? ¿Cómo me pasé desde el marxismo a una teoría más espiritual? Ya no sé qué puedo hacer con esta vida. No sana una herida con la autodestrucción. Se volvió tu amor la mejor medicina. Oh, oh. Y entre tanta luz y oscuridad te
vamos a escapar. Que tú convertiste un nuevo sistema solar con colores mágicos y con algo para fumar. Y es como yo quiero estar. Bomba. Y está ya en tu mente y está ya en mi corazón. Oh, 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 oh. Yeah. Acá te lo tengo que contar. Mis amigos ya no aguantan más. Dicen que ya no soy el mismo, que me cambiaron, no sé si es verdad. ¿Cómo es que me iba a enamorar o no? ¿Cómo es que iba a dejar de tomar? ¿Cómo me pasé desde el marxismo a una teoría más espiritual? Ya no sé qué puedo hacer con esta vida. No sana una herida con la autodestrucción. Se volvió tu amor la mejor medicina. Y entre tanta luz y oscuridad de este mundo vamos a escapar. Que tú descubriste un nuevo sistema solar con colores mágicos y con algo para fumar. Y es como yo quiero estar. Eso, yeah. Oh, no. Sí, gracias. Ahí estaba la cumbia. Seguimos en Entre Verbos y Protones, desde la narrativa a la ciencia. Seguimos acá entonces por Radio Comunitaria Norte Grande. Hoy estamos hablando acerca de los relatos cosmogónicos, acerca de Ernesto Cabral y su poema, este cántico, ¿cierto?, al Big Bang. Y estábamos conversando acerca del Big Bang, del desarrollo de este modelo cosmológico, que finalmente nos ha ayudado a entender que el universo se compone de alguna manera por 3 o 4 elementos. Tenemos como elemento a la materia, que la vemos, ¿cierto? Evidentemente la materia está formada por átomos muy pequeñitos que no podemos ver. ¿Decía Ernesto Cabral? Claro, sí, lo dice de hecho. Pero en el fondo vemos las casas, vemos los autos, vemos los árboles. Hay materia, ¿sí? También el universo hemos entendido que está formado por radiación, ¿sí? Por estas ondas que se comportan de alguna manera como fotones. Podríamos decir que calentamos la comida, ¿cierto?, con ondas microondas. Y no estamos viendo ahí nada, pero finalmente lo que está ocurriendo es que ondas, literal, atraviesan nuestra comida y hacen que las moléculas que están dentro vibren, se mueven de un lado para otro, y eso evidentemente hace que la comida agarre temperatura. Y también hemos entendido que el universo está formado por lo que se llama energía oscura, de la cual no tenemos idea de qué es, pero algunos que no tiene nada que ver con magia negra. Que no tiene nada que ver con magia negra. No, y de la cual se desprende la materia oscura. Claro. Que tampoco tenemos mucha claridad de qué es ni cuáles son sus propiedades. Entendemos sí que esta interacciona con la gravedad. Hasta ahora es como desde la ciencia lo único que se ha podido desarrollar y se siguen desarrollando investigaciones. Tampoco queremos atemorizar de que lo oscuro generalmente Claro. como que causa temor, ¿no? Pero no tiene nada que ver, es algo desconocido nomás. Algo desconocido por ahora. Sí, y lo que hemos entendido entonces, cómo estas variables se han interactuado finalmente en dar cierta estructura al universo que hoy día conocemos. Si pudiéramos entender esta idea del Big Bang, muchas veces se entiende como la gran explosión, pero en realidad más bien pensemos en un globo que dentro tiene muchos papelitos y que entonces lo comenzamos a inflar. Si nosotros lo que vamos a observar es que este globo se va a comenzar a inflar y los papelitos que están dentro se van a empezar a distanciar, pero no necesariamente porque estén separándose en sí, sino lo que está ocurriendo es que el contenedor está expandiendo.
y se van a ir ordenando de acuerdo al nuevo espacio que tienen, pues, ¿cachai? Entonces, de alguna manera eso es lo que pasa con el universo. En algún momento empezó a expandirse muy rápido, y luego entonces comenzó a desacelerar esa expansión. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque al comienzo la temperatura era muy alta y luego el universo se comenzó a enfriar. Pensemos en un horno que apagamos después de haber estado 1 hora funcionando. Un radiador, un Si calentador, colocamos la manito al lado, vamos a notar que, oye, todavía esto está liberando un poco de calor. pero está tibio ya. Claro, entonces en algún momento tuvo que estar encendido. Sí, no hay una noción de eso. Son los vestigios de cuando uno deja Los una ve- fogata también. Los vestigios que uno deja en una fogata. Entonces, un poco la ciencia ha logrado reconstruir a partir de estos vestigios una explicación en base a la evidencia de cómo se ha venido a desarrollar el universo. Y esto es importante. La ciencia no es capaz y no va a ser capaz nunca de responder el origen del universo. Así como los mitos intentan responder el origen de manera quizás especulativa, la ciencia, si hiciera ese esfuerzo, también sería especulativa y podría caer incluso en un aspecto mítico. Lo que sí es capaz de describir cómo se ha ido estructurando, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido desarrollándose este universo que nos cobija a todos. Entonces, los mitos de la creación no distan mucho de un carácter científico, digamos, como la diferencia en las metodologías, ¿cierto? Desde un carácter narrativo, desde un carácter más de metodología científica. Si bien ambos están tratando de explicar lo mismo, no hay certeza por parte de ninguno de los dos, digamos. Y claro, no habría certeza en el origen. En el origen, Es decir, justamente, cómo llegó este universo acá, es decir, o el porqué o esas motivaciones. sí. Y qué bonito que exista todavía esa pregunta abierta, ¿no? Claro que sí, por supuesto, porque al final fomenta el espíritu investigador, ¿cachai? Como ese espíritu de pensar. Lo que sí nos aporta la ciencia es patrones claros en base a la evidencia de cómo se ha ido estructurando este universo, no el cómo se originó puntualmente, porque no tenemos evidencia que nos permita llegar hasta ese lugar. Claro, incluso hay más acercamientos, me parece, que al preguntarse por el por qué que como el cómo, digamos, que por el cómo, desde la misma evidencia científica, pero aún así quedan vacíos todavía. Y hay cosas por seguir explorando y creo que el espíritu humano, como lo hizo en su momento a través de el mito, de intentar responder estas preguntas, creo que va a seguir intentando responder estas grandes preguntas del cosmos. Y así pueden ir avanzando también los mitos en relación a ellos, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una retroalimentación finalmente de cómo van acompañándose el uno en otro, cada uno con sus propias metas y sus propias limitaciones. Esto me lleva a pensar igual, ahora que lo estamos dialogando, quizá porque muchas veces cuando nosotros hablamos de mito, que como tal lo veíamos en el post también, que muchas veces se relaciona con una mentira, o sea, o esta dualidad lingüística entre mito y verdad, que nosotros ya desde el primer capítulo dijimos que nos vamos a desligar de ese concepto, ¿no? Es mentira y verdad, esa es la dualidad lingüística, no mito y verdad, porque el mito es una interpretación de una realidad, más allá de una mentira. Y lo pienso igual que a veces se entiende el mito como si fuera algo solamente histórico. Le estamos dando acá un carácter histórico y por supuesto que es súper importante lo que han hecho desde un inicio, desde los textos más remotos que conocemos, desde culturas muy remotas y desde siglos y siglos atrás, incluso antes de Cristo. Pero eso no quiere decir que el mito sea algo que ya no exista, digamos. Algo ajeno a nuestra realidad, a nuestra actualidad, ¿sí? Pareciera ser que cuando decimos mito es algo como si fuera de antaño, como si ya no existiera, ¿sí? Claro. Y total, y ya estás más vivo que nunca. O sea, siento que los mitos son absolutamente dinámicos y eso nos da su característica oral, ¿sí? Entonces se están reconstruyendo a sí mismos constantemente. Y también creo que viene de la mano un poco de la revaloración de los saberes de otros pueblos y de otras culturas. Y de los Pensando- saberes ancestrales y de también. los saberes ancestrales. Creo que por ahí también creo que esos saberes o esa forma de interpretar el mundo han venido a tener popularidad. Oye, y estaba pensando en esta pregunta siempre, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Cómo hemos llegado hasta acá? Y finalmente cuando miramos en el día a día y pensamos en lo que nos rodea y dónde estamos aquí,
aquí en el planeta Tierra. Es interesante pensar en las relaciones que podemos tener nosotros con nuestro entorno. Y cómo esas relaciones que nosotros establecemos hoy han venido también desde el antepasado, desde nuestro antepasado, a formar lo que nosotros establecemos hoy en día. Cómo los mitos nos han llevado también a establecer estas relaciones con nuestro entorno. Y justamente es este segundo bloque que traemos acá. Así es, tenemos hasta ustedes este bloque que hemos llamado Hijos de la Tierra. Consideramos de alguna manera que también hay saberes mitológicos, hay narraciones que han ayudado a entender a las personas y se han autoexplicado, bueno, ¿y cómo nos vamos a relacionar con nuestros arbolitos? ¿Cómo nos vamos a relacionar con las montañas, con los mares, entre nosotros? ¿Y qué son, claro, qué son para nosotros? ¿Qué valor tiene el mar? ¿Qué valor tiene la tierra? ¿Qué valor tienen las montañas? ¿Qué valor tiene el agua? ¿Qué valor tiene el agua en este momento? Que es súper importante, lo hablábamos el otro día, la escasez hídrica que vivimos actualmente. Entonces, estos mitos que han aparecido desde los antepasados nos llevan a entender también las relaciones que hoy nosotros tenemos con la tierra, con lo que nos rodea en su totalidad, con la naturaleza misma. O las relaciones que podríamos construir, ¿cachai? ¿Y qué es el desafío, yo creo? ¿Qué es el desafío que también tenemos? O sea, pareciera ser, y lo veo así, que ahora, ¿cierto? Que de a poco nos están faltando las cosas, que de a poco estamos cayendo en una escasez, en una crisis climática. Pareciera ser que ahora volvimos al mito, volvimos a darnos cuenta de que nuestros antepasados tenían razón de pronto. ¿Sí? Podemos encontrar aprendizajes valiosos en las historias y que se han narrado, que se han contado antes, ¿sí? Y en la forma en que se ha intentado entender esa relación. Y si lo vemos de esa manera, es justamente la interpretación del mundo que han tenido estos antepasados, que han ido transmitiendo de generación en generación, lo que hoy nos persuade. Y dice, oye, pero si ya lo había dicho la cultura mapuche, que teníamos que cuidar la tierra, ¿hace cuánto tiempo? O los mismos, pensemos en los Selknam. O los Selknam, ¿cierto? Si ya los Selknam nos habían dicho, oye, ¿qué relaciones vamos a tener cuando nosotros vivíamos? Porque lamentablemente una cultura exterminada justamente. Hay un genocidio ahí que todavía sigue sin resolverse. Pero hablando de los Selknam, hay justamente un mito que nos explica sobre esta abundancia en la que ellos vivían, que lamentablemente sabemos que hoy ya abundancia no tenemos, ¿sí? Entonces quería compartir justamente un mito, que es el mito Selknam, que comienza hablándonos desde el cielo, ¿cierto? Desde el cielo del este, primero aquel llegó Kenos, quien caminó por la tierra plana y comenzó a dar forma al relieve del mundo. Él creó a los primeros hombres a partir de terrones de tierra que plantó en el suelo, y luego les enseñó las normas sociales. La importancia de las normas sociales, ¿no? Los hombres, creados por Kenos, antepasados míticos, o Win, de los Selknam, vivían una vida en que la comida estaba al alcance de todos en abundancia, en la que no existía la muerte. De acuerdo a la tradición Selknam, los antepasados Win se convirtieron posteriormente en animales, estrellas y accidentes geográficos. Los Selknam los identificaban como con uno de los 4 cielos, Son, en que dividían el mundo y al mismo tiempo con determinados territorios, Arwen, en los que vivían grupos de parentesco. O sea, aquí hablan de 2 cosas fundamentales, las normas sociales y la abundancia. Y a mí algo que me parece igual importante rescatar es cómo esta divinidad siembra tierra. Tierra, justamente. Y a partir de ella entonces surgen estos seres humanos, ¿cierto? Claro. Interesante cómo estos salen desde el entorno, son parte del entorno. A mí me llama eso como profundamente la atención. Sí, y que por lo mismo lo relacionamos con este bloque como hijos de la tierra. O sea, nacimos de la tierra, literalmente de la tierra. O sea, lo que plantea el mito Selknam es que nos crearon de tierra, ¿sí? Que nuestro cuerpo en sí, en su materia, es tierra, ¿sí? Oye, y se me hace un cruce, estamos en una cultura latinoamericana, occidental, en el que obviamente los relatos, los mitos bíblicos, por así decirlo, también son muy populares, y pienso en Adán, de Adán, desde ahí, desde el judaísmo cristiano, cómo fue creado a partir desde el barro. Desde el barro, claro. Pero me parece muy loco. Tierra y agua, barro. Sí, me parece muy interesante ese cruce
desde allá, desde los pueblos judíos en Oriente, con la idea que plantean los Con el siglos pueblo al sur del mundo, del digamos. sur del El mundo. sur del mundo que al parecer no tenían relación alguna, ¿sí? Porque este mito es muy antiguo. Claro. Quizá la percepción, la interpretación, el modelo o la pregunta en sí de cómo estoy entendiendo el mundo, cómo lo estoy interpretando, se acercaba también a otras culturas. Entonces, el mito tiene un carácter muy llamativo, que logra también dialogar, que logra ser dialogante entre culturas, ¿sí? Intercultural, pero a nivel macro. Mucho se habla de la conexión que existe entre incas, aztecas, mayas, y que son igual parte de culturas similares, y que a su vez lo relacionaban también con lo que pasaba en los egipcios, ¿cierto? Entonces son culturas que de pronto dialogan sin querer, ¿sí? Desde sus relatos. Yo me aventuro a pensar, esto es un poco una conjetura, me aventuro a pensar que de alguna manera en el desarrollo evolutivo del ser humano hubo quizá unos primeros relatos o un primer relato como madre, y poco a poco se fue adquiriendo, yo creo que los propios matices de cómo esos pueblos, esas personas se fueron separando y distanciando quizás de ese relato y reconstruyéndolo, reinterpretándolo de acuerdo a cómo estaban viendo nuevamente su entorno. Y ahí otra vez llegamos al dinamismo, ¿no? Sí. De que el relato al transmitirse de generación en generación de manera oral sigue siendo dinámico. O sea, va a cambiar de acuerdo a las necesidades, como lo hablamos en los primeros capítulos, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la cultura en la que yo habito. Y en ese sentido, entonces, yo veo claramente que hay una manera de ver al ser humano y su relación con el entorno, ¿cierto? Una relación en la que, al parecer, por lo que se desprende de esta narración, de este mito que nos acabas de compartir, el ser humano no estaría por sobre el entorno. O sea, no tiene que ver con su capacidad de cómo subyuga, cómo se apropia, cómo extrae todo para él, sino al contrario, cómo se relaciona desde una dinámica de respeto. Claro, porque finalmente es la tierra la que te da vida, ¿sí? Entonces... y la que te da abundancia, la que te permite estar en paz. Sí. Claro, y al darte vida, entendiéndolo como desde ese concepto, va a ser nuestra madre tierra, nuestros hijos de la tierra, como denominamos este bloque, ¿quién se atrevería a hacerle daño a su madre, ¿no? ¿Quién se atrevería a quitarle todo a su madre? Es como ese el concepto. Es por eso que también nos hemos tomado acá la poesía también, no hemos tomado la patudez quizá de traer a la poesía también a colación, porque consideramos que dentro de esta misma narrativa, que dentro de lo metafórico que es la poesía, que dentro del carácter oral que es la poesía, ¿cierto? También nos dice mucho, ¿sí? Sí, en ese sentido traigo acá un poema, o un ecopoema más bien, ¿cierto? Peatones, héroes anónimos de la ecología. Explosión demográfica, saqueo de la naturaleza, colapso del medio ambiente, vicios de la sociedad de consumo que no podemos seguir tolerando. Hay que cambiarlo todo de raíz. Dice, proletarios del mundo, unidos. Debe decir, peatones del mundo, unidos. El mundo actual, el inmundo actual. Nicanor Parra, sí, tiene una serie de poemas en esta línea, los invitamos a que los puedan explorar, los puedan leer sobre todo. Quizás el área más desconocida de Nicanor Parra. Él escribió poemas, tiene varios ahí que fueron publicados por la Universidad de Chile en algún momento y que están ahí en la web, que lamentablemente no fueron tan masificados. Él los decía en todas estas charlas que daba, en sus ponencias, agregaba ciertos elementos de los ecopoemas, pero fue quizás el menos difundido. Sabemos de la antipoesía de Parra y de los artefactos, que es muy, muy conocido, pero los ecopoemas estuvieron ahí, ¿cierto? Entonces, hacer un rescate cultural también por los ecopoemas, porque de cierta manera ya lo visionaba, ¿cierto? Ya se anteponía lo que podía venir, ¿no? Exacto, yo si pudiera extraer una línea de este poema que acabo de compartir, es saqueo de la naturaleza, porque creo que se contrapone
a esta idea de respeto hacia nuestro entorno, y así cómo cuidamos de él, cómo nos relacionamos de manera colaborativa, cooperativa, y cómo dejamos de avanzar en una lógica tan extractivista. Sí, y lo otro, mira, me llama la atención igual, y lo estoy viendo acá, ese proletario del mundo unido debería decir peatones del mundo unido, ¿sí? Peatones desde lo caminante que somos, ¿cierto? Comenzamos nuestro caminar por la vida desde que crecemos hasta que vamos avanzando, y quizá el hecho, y lo veo quizás metafóricamente, que el peatón se refiere justamente a lo que nosotros debemos hacer, que es avanzar, ¿sí? Que es caminar, que es movernos, que es movilizarnos. Entonces, el peatón eso es lo que hace, pero el peatón también es atento a lo que está pasando a mi alrededor, ¿sí? Y creo que justamente, claro, cuando pensamos de repente en el proletario, en el proletariado, Claro. pensamos en una clase muchas veces trabajadora, activista, y pienso que por ahí peatones como que nos llama a todos, o sea, salimos de nuestra casa y somos parte de esa vereda, de esa calle que habitamos. Justamente, como que a eso, yo le veo la relación a eso, o sea, como la calle la habitamos todos somos parte de la calle, ¿sí? Habitamos, caminamos, nos movemos, hagamos de que este mundo calle se transforme en un mundo que queremos, digamos, como ese concepto metafórico de llamarlos a todos a la calle a manifestarse por lo que está ocurriendo, digamos, como peatones. Porque el proletario, de cierta manera, lamentablemente, ha sido siempre pisoteado, Claro. ha sido siempre explotado de una u otra manera. Pero el peatón puede caminar libre. Como que por ahí yo le encuentro ese sentido del denominar peatones, ¿no? Como un sentido de caminar, como un sentido de avanzar y de llevarnos al cambio que buscamos. Sí, y creo que es importante trazar estos matices en cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza y con el medio ambiente que nos rodea, entendiendo que somos parte de él. Y entendiendo también, por supuesto, que tenemos, por lo tanto, un deber. Porque si miramos los datos con respecto al cambio la evidencia con respecto al cambio climático, el panorama en el futuro no es muy positivo. Ya estamos viendo, de hecho, algunas consecuencias. Estuve hace poco viendo un documental de National Geographic donde participa Leonardo DiCaprio. Sí, Leonardo DiCaprio. Y que es bien interesante porque justo muestran algo de la India, muy interesante, donde personas cultivaron cebollas, pero harta extensión de tierra, y en un día, en época en que no debía llover, llovió toda la cantidad de agua que llovía durante un año. Entonces, hay un cambio, ¿sí?, en patrones climáticos. Y no hemos dado cuenta. Y esas personas quedaron completamente afectadas por todo su cultivo. Y eso es un claro ejemplo de cómo ya estamos viendo perjuicios finalmente en relación a los patrones del cambio climático. ¿Por qué? Porque mantenemos una economía, ¿cierto?, extractivista, funcionamos aún con carbón, funcionamos aún en base a recursos no renovables. Y por eso es que es importante, yo creo, estos diálogos que nos hacen quizás repensar un poquito quiénes somos frente a nuestro entorno. Justamente, y ahora que nos damos cuenta de lo empírico, desde nuestra experiencia, ¿cierto? Ahora que estamos viendo cambios reales, y parecía ser como tan lejano el tema del cambio climático, el tema de cómo ha ido variando todo, de cómo hoy nos encontramos con escasez. Eso se venía hablando hace mucho tiempo. O sea, y pareciera ser que de un día a otro nos dimos cuenta que en realidad están pasando cosas, ¿sí? O sea, me parece que ahí nuestro planeta dijo, se vienen cositas, y se venían Se cositas. venían cositas, sí. No, y a propósito de eso, pienso en que justo cuando hay una alza, una apertura en conciencia con respecto al cuidado del medio ambiente, también ha venido una fuerte contrarrespuesta de medios negacionistas, personajes o figuras públicas negacionistas, el expresidente Trump, Justamente. ¿sí?, como El mismo Bolsonaro, ¿no? como un meme, ¿cierto?, dentro de este negacionismo, pero que finalmente tiene adherentes, tiene personas que simpatizan con su idea, y también científicos de prestigio que por una suma interesante me imagino yo, de criptomonedas, Más o menos, ¿cierto? han decidido poner sus credenciales al servicio de este negacionismo, porque finalmente les es incómodo a
a quienes son extractivistas. Claro, y ahí es donde también nos damos cuenta del poder que ha tenido la posverdad, ¿no? Entendiendo que todas estas falacias, todo esto manipulado también por los medios de comunicación, nos ha llevado a replantearnos, nos ha llevado también a decir, oye, pero a lo mejor no es tan así, ¿cierto? Entonces, como minimizando mucho las situaciones, lo mismo que pasó con Ventanas hace poco, con Puchoncaví, pasaron cosas muy extrañas que todavía no teníamos explicación de los hechos que ocurrieron, y bueno, me parece que a los medios no les importó mucho, o sea, se dejó de hablar y ahí quedó el tema, ¿no? Y finalmente esta crisis que estamos viviendo actualmente tiene que ver por cómo hemos entendido nuestro rol como ser humano con nuestro entorno, cómo nos hemos relacionado con ellos Y entre nosotros y también. entre nosotros. O sea, como hemos tenido una mirada en la que el ser humano es externo a la naturaleza, es separado de ella, por lo tanto puede gobernarla y subyugarla. Entonces finalmente hemos tenido un comportamiento que está siendo nocivo para el desarrollo, no solo de la raza humana, ojo ahí con esto, sino para el desarrollo de la especie misma, Justamente. de los diferentes ecosistemas. Es así, o sea, los seres vivos están en su totalidad. Hablamos de seres vivos que a veces nos olvidamos que parece que fuéramos el centro del universo, que ya lo hablábamos en el capítulo anterior, Sí. ¿no? Pero no es así, po. O sea, esto está dañando a todos los seres vivos, a todas y todos los seres vivos, y lamentablemente el futuro que se viene no es tan alentador. Bueno, terminamos así este segundo bloque de Entre Verbos y Protones y nos vamos con música valdiviana, por supuesto. Este tema es Malicia, Electric Forma. Me vivo volviendo en el pasado, los verbos sucios de tus
Seguimos en Entre Verbos y Protones, desde la narrativa a la ciencia. Continuamos con este diálogo entonces acerca de los relatos cosmogónicos del origen, cómo la poesía toma también un papel importante en poder reconectar o conectar esos relatos o esta forma narrativa, poética, y conectarlo con elementos desde la ciencia, ¿cachai? Hemos estado hablando acerca de que somos hijos de la Tierra, como el mito y otros mitos han recogido estas ideas del desarrollo, ¿cierto?, del ser humano a la luz de venir desde la Tierra, emerger desde ahí. Y lo importante también de cómo tratamos de hacer, esperemos que también quienes nos escuchan, quienes nos ven, logren como asociar estos conceptos desde el prisma en que nosotros lo estamos tratando de explicar, ¿sí? Siempre hay un acercamiento a lo que nosotros queremos hacer. Partimos con el inicio del universo, o sea, partimos incluso de la nada, partimos de la nada, de cómo surge, cómo emerge el universo, para pasar luego a nuestro nacimiento, ¿sí? A nuestros relatos de la creación, a nuestros relatos del nacimiento, que hablábamos ahí de la tierra, de nuestro hijo de la tierra, para llegar ahora al cómo aprendemos, ¿sí? Al cómo nosotros que nos estamos formando, que nacimos hace poquito, como estábamos viendo en el capítulo, perdón, en el bloque anterior, cómo esos hijos de la tierra ya fueron creciendo y ahora quieren aprender, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprendemos? Es nuestro siguiente bloque, aprender a aprender. Es interesante cómo ponemos, ¿cierto?, esta frase sobre la mesa, aprender a aprender. Porque parece que muchas veces asociamos el aprendizaje como a la escuela. Claro. Y a lo que nos enseñan ahí. Y ya parece un desafío aprender esas cosas y ahora ponerlo así como, chuta, tengo que aprender a cómo aprender lo que realmente me cuesta aprender. Y es súper difícil, o sea, uno desde el lado pedagógico, la frustración que provoca el no aprender. Porque yo creo que cada uno de nosotros, de nosotras, o sea, siempre tiene un afán de aprender. Y los estudiantes que uno ve a diario tienen ganas de aprender, las ganas están, ¿sí? La frustración viene cuando no logran aprenderlo. Y de pronto, igual obviamente uno hace la autocrítica, que uno puede tener también ciertas muletillas quizás, o ciertos estilos, ciertos métodos de enseñanza, en que a lo mejor no logra llegar a todo y todo. Entonces ahí cae en una frustración que nos hace preguntarnos también, ¿queremos realmente aprender? ¿Sabemos cómo aprender? ¿Se nos ha enseñado cómo aprender? Y ahí a eso va también este bloque, a aprender, ¿sí? Y por eso es muy rescatable cómo la tradición oral, Claro. o los relatos que se han ido articulando, que se han ido desarrollando de esta manera, han tenido un valor súper importante en transmitir ideas y que quienes escuchan han venido aprendiendo. O sea, pienso en estas historias narradas, en estos mitos acerca del inicio, acerca de las relaciones con el entorno, con el ambiente, cómo han sido contadas, en qué lugares, en qué espacios, en qué contexto, en el marco de alguna celebración, en alguna etapa en la que nos iniciamos hacia la adultez, no sé, al lado de un fueguito. Justamente Jaín, en el mito Selnam, habla de esto, del paso de mi infancia a mi adolescencia. O sea, cuando ya me transformo en un hombre que tiene que salir al mundo. Entendiendo, hombre y mujer, ¿cierto?, que tiene que salir al mundo a comerse el mundo, ¿sí? Es súper interesante eso cuando uno ve, por ejemplo, que estudiantes van saliendo a cuarto medio con estas ganas también de poder explorar el mundo. Salen de la caverna, igual. Salen de la caverna de Platón, que estuvieron metidos en este sistema por tanto tiempo, y de pronto salen a liberarse, ¿sí? Y aquí es donde aprenden el mundo real. Es donde aprenden el mundo real. Sí, Real, real. hasta lo que entendemos, ¿no? Sí, claro, tú sacas a colación lo de el mito de la caverna de Platón, ¿cierto? Y cómo ellos solo lograban ver proyecciones. Solo, claro, proyecciones. Por eso hablo de esta realidad. O sea, podían aprender de esa experiencia, su propio marco conceptual. Hay una limitación.
Y creo que cuando comenzamos a aprender algo, es importante entender nuestros propios límites. Justamente. Por eso el autoconcepto y el autoconocimiento sobre nosotros va a ser clave e importante. ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Dónde estamos parados? Porque eso nos va a permitir entender, aquí estamos, pero necesitamos ir más allá. Y necesitamos también que alguien nos quite la venda, que alguien nos acompañe, pienso yo. Justamente, y por eso, como lo decía algún filósofo, cada vez que aprendo más, me doy cuenta de que menos sé. O sea, porque si estoy ávido de conociendo cosas, buscando el conocimiento en sí, buscando esta verdad que nadie sabe, en realidad, que nadie ha comprobado, más allá de la ciencia y sus métodos, ¿cierto? Cuando exploro el mundo, cuando busco conocer, me voy dando cuenta también que mientras más conozco, es inabarcable el conocimiento que puedo llegar a tener, digamos. El Exacto. conocimiento es infinito. Más allá del manoseado que esté la palabra. Claro, pero ¿quién sabía mucho de esto? Creo que también por su formación como docente, Gabriela Mistral. Justamente, Gabriela nos trae acá a nosotros a su lado pedagógico, que a veces, lamentablemente, hemos conocido muy poquito sobre la obra de Gabriela Mistral en el sentido pedagógico. Se le ha dado mucho énfasis a lo que han sido sus rondas, a todo su carácter infantil, que es quizá lo menos que podríamos destacar de Gabriela Mistral, activista, feminista, cuando aún el concepto ni siquiera estaba en pañales dentro de nuestra cultura, una persona que luchó por los derechos de los trabajadores, en fin, ganó un premio Nobel antes que la reconocieran en Chile, ¿sí? Pero en fin, tantas cositas de Gabriela y sobre todo su lado pedagógico, que ella nos deja un relato súper interesante que paso a compartir. Dice, una de las mejores lecciones de pedagogía que he recibido me ha sido dada por una avecilla, Pecho Rojo. Estaba en el jardín y la madre le enseñaba a volar a sus pequeñitos. Uno de ellos quedaba en el nido y parecía que temía moverse. La madre fue a pasarse a su lado, le dio aliento con su pico y lo forzó a levantarse. Enseguida saltó sobre una rama vecina, invitándolo a seguirla. Que los instructores no pierdan de vista esta verdad. Es preciso que siempre y a la vez den y tomen, que aventajen y que sigan, que obren y dejen obrar. Muy importante lo que nos dice. El cómo acompañamos y el cómo el que desea aprender también se deja acompañar. Porque somos ejemplos. Porque somos ejemplo. Finalmente, de alguna manera, cuando pensamos entonces en el mito, cuando pensamos en la ciencia, en que están separados, van por caminos distintos, pero tienen algunos cruces quizás en sus propios fines, nos vamos a encontrar que comienza entonces este diálogo, y yo creo que la naturaleza misma del aprender, de entender la realidad, a enriquecerse. Hemos visto hoy día entonces cómo a través de estos mitos, a través de estos relatos, la gente se reúne, aprende, ¿cierto? Hemos también visto cómo los poemas intentan llevarnos, ¿cierto?, a un mundo de fantasía, quizás. A un mundo de fantasía, pero súper pasional también. Entonces yo creo que desde la pasión, desde el compartir, como tú lo señalas, desde este fuego, ¿sí? Yo los veo como en este rito, todos reunidos alrededor del fuego, es donde nace también esta llama de pasión, ¿sí? Este fuego interno que nos lleva a nosotros a movilizarnos. Ya entonces despedimos esta apasionada conversación que hemos tenido con Felipe para ustedes en Entre Verbos y Protones, desde la narrativa a la ciencia. Así es, nos despedimos entonces de este cuarto capítulo ya, agradecemos, esperamos que nos sigan ahí en redes sociales, a la radio también, Radio Comunitaria Norte Grande, Entre Verbos y Protones, y los invitamos a nuestro quinto capítulo que ya se nos viene, quinto capítulo a seguir. Así es, nos vemos, vamos por más. Porque sabemos que tus intereses apuntan a la narrativa y a la ciencia, dejamos a todas y todos invitados al siguiente capítulo de Entre Verbos y Protones. Se despiden los conductores de este espacio, Ezequiel Saldivia y Felipe Andrade.